Expertos. Ariel Uipierrez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, son ya unas informaciones más confirmadas las que tenemos. La Fiscalía ya califica lo que hemos visto en el Crocus City Hall de ataque terrorista. Sí, eso parece que es el dato que tenemos. Escucho que hay comunico, ¿verdad? No lo sé. Ahora quizás estemos mejor. Esa es la información que hay hasta el momento. Es todo muy confuso. Están habiendo versiones de todo tipo en todas partes. Obviamente desde el lado de la OTAN y de los grandes medios occidentales se está dejando pasar la idea de que esto podría ser un autoatentado pergeñado por Putin y sus amigos. En fin, lo esperable en el caso de siempre la desinformación, censura y demás que viene de los grandes medios occidentales. Por eso siempre tan valiosa la información a través de negocios, televisión, que busca la imparcialidad y escuchar a todas las voces. Estamos en el medio de la confusión total. Ya han habido otros atentados en los últimos 25 años, más o menos, allí en Rusia, en un teatro, en fin. Y quienes lo habrían cometido en aquel momento eran separatistas chechenos. Recordemos que Rusia estaba en guerra allí en Chechenia. En estos momentos todas las miradas, por lo menos desde el sur global, yo estuve mirando las redes sociales tanto de África, de América Latina, masivamente todo el mundo mira a Kiev, mira a Zelensky, mira a los nazis de allí de Kiev como autores de todo esto, dado que desde hace meses que están cometiendo atentados dentro del territorio ruso. Recordemos a la hija del intelectual ruso Alexander Dugin, que la mataron en Moscú, un coche bomba, y bueno, y el atentado, el sabotaje industrial más grande de la historia moderna, repito, el sabotaje más grande de la historia moderna, que fue el sabotaje al Nord Stream 2, el gasoducto que pasa debajo del Báltico, y todo siempre, yo no fui, Occidente dice yo no fui, el primero que dice siempre yo no fui es Zelensky no hizo nada, y siempre trata de tirar la piedra y esconder la mano. Por lo menos en el sur global se lo mira a Zelensky, los chicos del MI6, de los servicios de inteligencia británicos, los servicios de inteligencia norteamericanos, y en el caso de una hipótesis que está circulando es que sean yihadistas, y recordemos que yihadistas, todo lo que fue el ISIS, Daesh, aquellos salvajes yihadistas que sobre todo se adentraron en Siria, allí en 2008, 2010, 2015, que cometían las salvajadas mayores. Después ya se sabe, es público, que fueron entrenados, organizados, armados, subvencionados por la CIA y por el MI6, sobre todo por la CIA, que eran todos, por lo menos los cabecillas del ISIS, eran ex comandantes del ejército iraquí que habían sido capturados durante la guerra de Irak o la ocupación de Irak, y allí en Mosul, en la cárcel de Mosul, entrenados por la CIA y reconvertidos en yihadistas. Esto no es un complot, esto están los documentos, Hillary Clinton lo ha reconocido, o sea que probablemente la mano de los chicos de Virginia, allí en Washington, esté detrás de esto. No son más que hipótesis hasta el momento. En Washington mismo la información que está circulando es la misma que estamos teniendo nosotros, por lo menos hasta donde llego yo con mis fuentes de información. Pero es curioso, ¿no? En todo caso, aquí, Javier, en el sur global, por lo que veo en las redes sociales, en América Latina, en África, que es la que yo más consulto, hay una sensación unánime de que aquí está la mano de la CIA y del MI6, y apuntando obviamente a Zelensky, a pesar de que Zelensky, como siempre, dice yo no fui, como no fue nadie cuando el sabotaje al gasoducto Nord Stream 2, cuando no fue nadie en los atentados a la hija del intelectual ruso Alexander Dugin allí en Moscú con un coche bomba. Tiran la piedra y esconden la mano. Por eso digo, en el sur global la sensación instalada es
fue Zelensky con el MI6, los servicios de inteligencia británicos, la CIA norteamericana, alguna ayuda quizás de algún otro servicio de inteligencia, sin certeza de nada. En algunos medios norteamericanos está dejándose caer la idea de que pudo haber sido un autoatentado pergeñado por el Kremlin, por Putin, como para exaltar los ánimos de la población rusa. Todo esto parece poco probable, ganó con el 87% de los votos, sí. Como que no necesitaría mucho más apoyo, ya lo tienen. Entonces, sí, son gestos diplomáticos que hay que cumplir, que hay que llevar a cabo. En este caso Rusia está bien que lleve a las instancias superiores este atentado, esta envergadura. Yo descarto y suscribo plenamente lo que acaba de decir brillantemente Ezequiel Vistoletti, su análisis me parece perfecto. Agregaría que atentados ya venían habiendo de menor envergadura comparado con esto, como fue el coche bomba a la hija de Alexander Dugin, los drones sobre el Kremlin, etcétera, etcétera. En todo caso, vamos a decir la verdad, están en guerra, entonces en la guerra todo vale. Y esto no entendería por qué no habría que reconocerlo quienes fueron los autores, en este caso Zelensky y su clic allí en Kiev. Insisto, esto es lo que las redes sociales de América Latina y África están diciendo. Todas apuntan a ellos, que fueron los mismos en el caso del MI6 y la CIA los que organizaron a los yihadistas del ISIS, de Daesh, allí en Siria. Y viendo las imágenes, y esto en frío nada más, sin ninguna expertise adicional, se parece mucho al tipo de atentado yihadista, como aquellos que hicieron en diferentes oportunidades estos peones ya digo, del MI6, de la CIA, de los servicios de inteligencia saudíes contra Siria en aquel momento, hasta el 2017. Y que lo siguen haciendo de alguna manera hoy, pero con menor potencia. En todo caso, la idea de esto creo yo que abona a esta idea de extender esta guerra, inflamar toda esa región en un estado de guerra permanente, provocar a que Rusia y la paciencia de Putin se agote definitivamente, arrase con Kiev y eso le dé la razón a Macron, a Scholz y a los chicos de la OTAN y todos estos que dicen que Rusia los quiere invadir. Entonces tendrían la excusa perfecta en una segunda etapa como para decir efectivamente nos tenemos que armar cada vez más, reinstaurar el servicio militar obligatorio como ya se está hablando en Francia, en Alemania, donde se está hablando, se está mencionando y inclusive en España algunos medios de comunicación ya lo empiezan a discutir. Esto sería la forma perfecta para que esta guerra que decía correctamente Ezequiel está perdida por la OTAN pase entonces no a un reconocimiento de derrota sino a una etapa superior, es decir, que Putin pierda la paciencia, arrase con Kiev definitivamente, porque lo puede hacer técnicamente, y esto provoque a que, como dijo Macron hace una semana atrás, si Putin pasa esta línea roja, entonces mandaremos nuestras fuerzas y allí estarían arrastrados todos los países europeos, aunque Scholz y otros han dicho que no. Pero sabemos que esta gente son tan psicópatas que son capaces de convencer, y sobre todo a la opinión pública europea, que hoy sería reacia a una intervención, a una guerra con Rusia, en poco tiempo un buen trabajo de lavado de cerebro, de propaganda, cientos de medios de comunicación, periodistas comprados, etcétera, le inculcarían, le meterían en el cerebro a los ciudadanos europeos que no queda otra opción que ir contra ese loco de Putin. En todo caso, yo intuyo, y esto no es que tenga una información y puedo estar perfectamente equivocado y en poco tiempo cambiar de opinión, que perfectamente encaja en una lógica. Provoquemos esto que efectivamente va a dañar al pueblo ruso en 40 muertos, 50, no se sabe cuántos serán al cabo de esta jornada, que Putin tenga que reaccionar, avance aún más definitivamente sobre Ucrania y que esto le dé la razón, como digo, a Macron y a todos estos de la OTAN que quieren ir a una guerra de mayor escala en Europa
y que será el suicidio colectivo, el tercer suicidio colectivo de Europa en los últimos 120 años. Y como siempre, ¿quiénes están detrás de esto? Como en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, los anglosajones, los británicos allí moviendo piezas, instigando a uno, haciendo que el otro se enoje, lo mismo de hace 200 años. Pelea entre hermanos, en este caso ucranianos con rusos, lograron hacer que los ucranianos, que son parientes familiares de los rusos y que hace 20 años atrás, antes del 2014, estudiaban en Rusia, volvían, trabajaban, tenían familia, intercambiaban, hablaban ruso, hoy se odien. Hoy se odien. Es un trabajo de manipulación de los ingleses de toda la vida, son piratas de toda la vida. Entonces, como son un pequeño país, entonces ellos usan estas armas de confrontación, de hacer pelear a los hermanos, y ellos después decían, qué barbaridad, cómo se pelea esta gente. Y cuando Rusia reaccione, entonces allí sí desencadenar toda esa ferretería de armas que tanto quiere Europa y que tanto desean las empresas fabricantes de armamento. Esto es la fiesta para ellos, esto es una fiesta, esto que cuanto más guerra hay, más armamentos, más inversión y para ellos es beneficio para por eso las cotaciones en bolsa de las empresas de armamento se han disparado en los últimos 2 años. Estaban medio alicaídas allá por el 2021, sobre todo después de la pandemia y después del inicio de la guerra, las grandes empresas de armamento, sobre todo las norteamericanas, bueno, las europeas también, han despegado las acciones, el valor de las acciones. Y esto es bueno para ellos, es bueno para sus gerentes también, no solamente para los inversores, para los CEOs, los directores generales de las empresas, ganan con la muerte, ¿no? Bueno, ese es el negocio, ganan con sus bonos a fin de año, se llevan 15, 18 millones de dólares o de euros a fin de año, entre sueldo, comisiones, bonos, acciones. Hay un paquete de gente, un conjunto de gente que esto le viene muy bien. Recordemos que en el caso de Francia, el sector militar, o sea, el sector de la defensa en Francia, emplea a 1 millón de personas, entre trabajadores directos, de desarrollo, investigadores. 1 millón de personas en Francia dependen de la industria militar francesa. Imagínense de lo que estamos hablando. Si esto es así a nivel masivo, imagínense arriba de lo que estamos hablando. En todo caso, yo creo que esto es redondito. Por mi intuición y la intuición en América Latina, esto es redondito. Lo provocamos a Putin, el clamor popular pide venganza, como es lógico. Putin ha demostrado una enorme paciencia. Yo digo a veces, para poner una gota de humor, falta que le robe la novia a Putin, porque ya no saben más qué hacer para enojarlo, para ofenderlo. Y en esto, bueno, tratar de ver si Putin reacciona, avanza definitivamente sobre Kiev y sobre Odessa, obviamente, que es lo definitivo. Recordemos que Macron le dijo hace 10 días atrás, si tocan a Odessa, ahí ese será nuestro límite. Pero si Odessa lo tienen al alcance de la mano, y es lógico que lo va a ocupar Rusia. En fin, yo no tengo más que especulaciones, intuiciones, y coincido. Es muy sencillo, esa guerra está perdida, lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, esta guerra está perdida, estaba perdida desde un inicio, por eso Zelensky quería firmar, allí fue Boris Johnson y le dijo no firmes, continúa esta guerra y pon hasta el último ucraniano. Y Rusia usó una táctica que está escrita, la han escrito, una táctica militar, y que es dejarlos venir. Quieren avanzar y quieren hacer contraofensiva porque tienen que demostrarle a sus financiadores occidentales que pueden hacer contraofensiva, vengan, y los esperó con 3 líneas de defensa y ahí iban los ucranianos contra el muro a golpearse y a morir. Y así han muerto 680.000 o 800.000 ucranianos. Y ahora viene el momento de la estocada final, que con el inicio de la primavera allí en Europa, le permitirá a las fuerzas, al ejército ruso, dar la estocada final sobre Odessa. Putin ya dijo que necesita una zona de amortiguación, verán de cuántos kilómetros es, más allá del Donbass, para que no se instalen baterías misilísticas contra Rusia después de terminado esta guerra. En fin, creo que, y lamento las palabras del senador Lindsey Graham de los Estados Unidos, republicano por el estado de Carolina del Sur, quien dijo, ahora hay que Ucrania tendría que llamar a todos los voluntarios a pelear.
niños, mujeres, ya no sé qué más, ancianos. La edad promedio de los militares ucranianos es de 45 años, esto es una locura, quiere decir que hay personas de 60, 65 años peleando, quiere decir que no hay más hombres en Ucrania, lamentablemente, terriblemente. Entonces, de lo que se trata ahora es de cuántos ucranianos más está dispuesto Zelensky a sacrificar en pos de darles el gusto a sus patrones occidentales, en este caso a Rishi Sunak, a Biden, bueno, Victoria Nudelman ya no está más en el Departamento de Estado, todos los guerreros occidentales de la OTAN. En fin, es de lo que estaremos ahora presenciando de ahora en más es una carnicería horrible. Sí, llama la atención que en este momento en directo estoy viendo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad, dice, Ucrania no fue, Ucrania no fue. Ya con eso yo ya empiezo a sospechar que Ucrania no fue, lo diga el Pentágono. En fin, ¿quién puede tener? Seamos realistas, son casi las 10 de la noche, es muy tarde para seguir. Obviamente que esto no fue Rusia, obviamente que fue la OTAN, y que lo que buscan es incendiar Europa irresponsablemente, como lo planteó, lo tiró en la cara a todos los europeos el presidente de Francia. Quieren incendiar Europa y llevar a Europa a una nueva guerra civil. Por eso siempre europeos, pongan atención porque los están llevando al matadero. Y en todo caso, lo que ya hemos dicho alguna vez, si vuelven a cometer una guerra civil ustedes en Europa, el mundo no los va a acompañar. Esto no será una guerra civil, no será una guerra mundial, será una guerra civil entre ustedes. Por eso los ciudadanos europeos, en este caso los españoles, presten atención porque ya la ministra de Defensa española algo de eso empezó a dejar sugerir. La portada del periódico El País hace unos pocos días decía, entramos en guerra. Los están manipulando y los están induciendo a un lavado de cerebro para llevarlos a aceptar lo que ellos están ya diseñando, y como decía Ezequiel, que lo tienen diseñado desde hace tiempo, que es tratar de sojuzgar a Rusia. El viejo sueño de Napoleón, el viejo sueño de Hitler, es doblegar a ese enorme país que es Rusia, riquísimo, riquísimo, lleno de recursos minerales y naturales desbordantes, tiene toda la tabla periódica de la química, todo está allí, tiene petróleo, gas, todo de sobra. Encima poca población, son 145 millones de habitantes, y como digo, tanto como Napoleón y Hitler sueñan, los europeos occidentales, con entrar a Rusia, dividirla, fraccionarla y quedarse con sus recursos. Este es el kit de la cosa. Y como ven que además encima la OTAN no puede justificar su pérdida en la guerra de allí de Ucrania, van a ir a la etapa superior. Y yo no sé, tuvo la amabilidad de Ezequiel de estar en mi canal hace 2 días, le pregunté si los alemanes ciudadanos están dispuestos a ir a la guerra. Él me dijo que no, los españoles no, mi familia en Francia me dice que no. Pero yo sé muy bien que estos muchachos que están acostumbrados a manipular la opinión pública, perfectamente en el lapso de pocos meses o de pocas semanas, en base al miedo, recordemos que el miedo es el gran instrumento para dominar a las personas, lo pasó entre el 2020 y el 2022, el miedo manipula a las personas. Entonces, miren este loco de Putin que va a invadir, como dijo alguien el otro día, no sé, quizás dicen tantas barbaridades, no sé si fue Borrell o Úrsula, que dijo que Putin quiere invadir hasta Lisboa. Tiene un territorio que es el territorio ruso es de casi 19 millones de kilómetros cuadrados, 19 millones de kilómetros cuadrados. El de la Unión Europea, toda la Unión Europea, es de 4 millones de kilómetros cuadrados y tiene 145 millones de habitantes, o sea, está despoblado. ¿Qué puede querer venir a buscar Putin a Europa? Una guerra fratricida, horrible, desgaste. ¿Qué puede? Razonemos un poco. ¿Qué interés puede tener Putin? ¿Qué, quedarse con la Torre Eiffel? ¿Quedarse con el Arco de Triunfo o con el teatro, o con el Museo del Louvre? Es ridículo, esto no tiene asidero de ninguna manera, son estos psicópatas pro-atlantistas, incluido Pedro Sánchez, que les van a hacer el juego a esta cosa de vamos a tener que ir a una guerra.